Hola compañeras y profesor, yo les voy a hablar de Alfonsina Storni. Su vida es muy trágica, no nos vamos a centrar en eso, pero sí quiero señalar que es fundamental su vida en su obra y tiene bastante que ver. Más adelante les explico por qué. Bueno, ella nació el 22 de mayo de 1892 en Sala Capriesca, Suiza. Su padre era un alcohólico y depresivo que murió en 1906. Su madre se volvió a casar y trabajaba para mantener a Alfonsina y a sus dos hermanos. Alfonsina viene de una tradición de mujeres que trabajan. Ella por sí misma siempre trabajó y la cuestión económica siempre es un problema y también se ve reflejado en su poesía. ¿Cómo empieza Alfonsina en este mundo? Bueno, cuentan que a la edad de 12 años escribe su primer poema y lo pone debajo de la almohada de su madre. En la mañana la madre lo lee y cree que es muy oscuro o siniestro y trata de alentarla a ver la vida de forma más positiva, pero aunque sí la reprime y le dice o trata de animar, la madre Alfonsina ve talento en ella y por eso le da una educación que la ayude a desempeñarse en ese ámbito. Hace la publicación de sus primeros versos en las revistas Mundo Rosariano y Monos y Monadas. Es en esa época donde tiene su primer desengaño amoroso con un hombre mayor que ella y casado, por lo que Alfonsina no puede con la pena, queda embarazada y decide viajar a Buenos Aires para dar a luz a su hijo cuando solo tenía 20 años. También la cuestión de ser madre soltera siento que es muy importante en cómo recibieron la obra de Alfonsina en esa época. Más adelante les explico por qué. Después empieza a trabajar en Caras y Caretas como corresponsal psicológico. Es donde conoce al poeta Félix B. Sillac, el cual ayuda a publicar su primer poemario La Inquietud del Rosal. Es en este momento donde Alfonsina entra al círculo literario y estalla su éxito. Todo el mundo empieza a hablar de ella, hay mucha crítica al respecto, pero como les mencionaba, su situación económica no mejora, sigue haciéndose cargo de un niño y pues es una condición que siempre la arrastra e incluso se ve en su poesía. Para el final de su vida le detectan cáncer en el seno y es ahí donde comienza a aislarse de la sociedad hasta poco a poco caer en una depresión profunda, cosa que se aprecia en sus poemas. Tiene uno que es Horacio Quiroga, donde señala, Horacio Quiroga se suicidó y entonces señala como la fuerza que tienes de tomar tu propia muerte en tus manos y decidir cuándo morir y de cierta manera morir como los grandes. Entonces, pues con esta premisa, ella se suicida en el océano y su cuerpo es encontrado en la playa de la Perla, en el Mar de Plata. Para hacerlo todavía este evento mucho más trágico, al día siguiente se publica su último poema, Quiero dormir, en La Nación. Su suicidio queda enmarcado no solo como un acontecimiento trágico, sino como inspiración para los demás escritores y artistas. Tenemos por un caso Alejandra Pizarnik, ella la menciona en sus diarios, abro cita: todos los años el mar realiza un acto de alegría, la causa, la posesión de su amada Alfonsina Storni. Cierro cita. Todos sabemos que Alejandra es como la sucesora de Alfonsina o es la que sigue la tradición que marca Alfonsina, pero realmente Alfonsina es el quiebre. Entonces, pues sí, hay una inspiración muy directa de Alfonsina a Alejandra. Y en hechos más recientes o momentos más recientes hay una canción que se llama Alfonsina y el mar, compuesta por Mercedes Sosa y es reinterpretada por Natalia Lafourcade en este 2021, en marzo, o sea, hace unos cuantos meses. Podemos ver que este suceso es tan trascendental como toda la obra de Alfonsina. En su época, Alfonsina fue una innovación. Primero, su obra fue multifacética. Ella se situó en un romanticismo tardío, con mezcla del modernismo y la vanguardia, ya que muchos de sus poemas tocan temáticas como el acoso callejero, que es el obrero, estrella de pop, a Madonna poesía, y trata de hacer una crítica hacia el orden social o hacia la figura que tiene el poder en el orden social, sobre todo en cuestión de género. Y bueno, por otro lado, podemos encontrar en sus poemas un toque más religioso, elevado y cuidado, normalmente cuando se habla del niño. Y bueno, en estas figuras del niño, los círculos, picos y contrastes, los colores azules, el océano, las torres, el alma, el oro, son elementos recurrentes en sus versos.
Mucho se habló del autor en su tiempo y creo que es importante analizar lo que decía la crítica de ella y cómo la percibimos actualmente en nuestro contexto. Para empezar, se menciona que Alfonsina utiliza un cruce de discursos, contrastes. Esto es bastante inquietante en esta época porque por una parte mencionan que el femenino, que es ella su representación diaria y en algunos textos, y por otro uno masculino en su literatura, por lo que se llega a mencionar un transvestismo en su poesía. Esto es bastante cuestionable, ya que antecesoras y predecesoras de Storni han utilizado los contrastes y la ironía de los estereotipos. Han utilizado recursos parecidos para hacer cosas semejantes, no lo mismo, pero solo a Alfonsina se le marca como una voz masculina. Entonces, ¿por qué solo ella? Quizás puede ser el hecho de que fervientemente y directamente menciona que ella no es igual a otras mujeres. También por la animalización que surge a través de la loba. Y bueno, que te nombres no ser como otras mujeres no significa que dejes de ser mujer. Pero se entiende que en ese siglo y por la época de las circunstancias, pues algo que no era considerado femenino, delicado y frágil iba a ser considerado masculino. No había estos grises que tenemos ahora en la sociedad con la cuestión de género y las narrativas. Antes era u hombre o mujer. Todavía más irónico es lo que nos dice Borges respecto a Alfonsina. Porque les digo, de un lado tenemos esta masculinización, pero después Borges menciona o la tilda de chillonería de comadrita, como si sus quejas u opiniones a través de la poesía eran excesivamente dramáticas y exageradas, como las de cualquier mujer. Dos poemas de ella me llamaron mucho la atención porque igual que su suicidio trascendió hasta la actualidad, siento que estos dos poemas perfectamente encajan con la situación que estamos viviendo actualmente. Primero abro un paréntesis para decir que reciten la poesía de Alfonsina, no la lean porque hace un increíble trabajo en la rima y es una experiencia completamente diferente si la recitan a que la leen. Hay poemas que leyéndolos captas como todo el mensaje y la fuerza sonora, pero en la cuestión de Alfonsina sí es necesario hacer una recitación para llegar a como a todo el contenido, para que no te pierdas de nada. Y bueno, estos poemas son Siglo XX y El Obrero, ambos están compuestos por verso libre y son casi como pequeñas narraciones a sucesos sumamente actuales. Por una parte tenemos a Siglo XX, donde desde el inicio vemos los contrastes muy marcados, por ejemplo, Gastando sin hacer nada, Me mueve el aire la sangre, que nos traen imágenes de tedio y hastío a la rutina de la mujer que tenía en la época. Además aparece la concepción del alma y el cuidar que los transeúntes no la observen al pasar, como si se guardara un secreto. En el verso donde se señala que se está quemando Europa y ella no hace nada, se asemeja a la situación que vivimos en cuarentena, donde se generaron destrozos, incendios y muertes mientras todos estábamos encerrados, y de cómo socialmente tenemos esa espinita de que vean a través de nosotros, de qué estás haciendo por mejorar el mundo. Y bueno, podemos ver el peso que tiene el espectador y el miedo a no ser suficiente para no ser juzgados por los otros que está presente en el poema. Entonces, como les digo, esto evidentemente se aplica perfectamente siglo XX a siglo XXI con la situación del COVID y cómo, pese a ser un siglo de diferencia, las mujeres ya tenían ese malestar de ser vistas a través de los demás, que Alfonsina lo menciona como el alma. Ahora, en El Obrero es muy interesante lo que nos muestra porque tenemos un tema contemporáneo que es el acoso callejero perfectamente marcado, se ve verso por verso. Lo sitúa en, abrecita, me arrojó como piedras sus palabras. Cierrosita, esto nos señala que hay un tocamiento físico pese a no haber un objeto tangible y es por algo que las mujeres pasan desde muy pequeñas. El hecho de que haya materializado este acto con piedras, este acto lascivo de decirle a una mujer cosas en la calle, nos hace alusión a los linchamientos públicos donde eran arrojadas rocas a los sentenciados, o sea, es algo sumamente fuerte. Tenemos por un lado esta situación bastante agresiva, pero Alfonsina nos lleva a un lugar pacífico. Al final el poema muestra un desenlace distinto a lo acostumbrado, y que es que el obrero y la voz femenina hacen las paces. Abrecita, ¿por qué esa frase a mí, yo que soy tu hermana?
Aquí sitúa a la mujer en una situación de igual con el otro, también es sumamente religiosa esta parte, y nos menciona el ablandamiento del obrero para congeniar y perdonar los actos. Ambos hacen las paces. ¿Cómo esta poesía puede ser trastocada para verse masculina? Es porque alza la voz de los cambios que exige para la mujer. Bueno, Storni utiliza una exageración del estereotipo femenino en mucha de su poesía para ridiculizar y parodiar los preceptos sociales. No se burla de las mujeres o se pone en un plano superior, se burla de lo que la sociedad cree que es ser mujer. Esto también lo podemos encontrar en Frente al Mar, donde de nuevo sale a relucir la imagen de la roca en contraposición a ella, la rosa, la débil, la frágil. Este poema tiene matices de arrepentimiento y un yo poético dividido en dos. Por una parte, la crítica, la molestia, la parodia a toda convención. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Mientras que por otro lado tenemos el yo débil, cansado y acobardado del yo poético. Bendecida la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma. Mírame aquí, pequeña, miserable. Alfonsina sí se separa en su poesía, existe un desdoblamiento y en palabras de Edelmira, la voz se vuelve autor reflexivamente sobre sí. Pero no hay masculinización. Existen poemas como Reflorecer, donde Alfonsina narra el hecho de ser otra mujer, haciendo una especie de transformación a la costumbre de su tristeza y mostrándose sensual y atrevida como el estereotipo lo marca, pero sigue siendo ella, en sus múltiples facetas, agonías, alegrías y penas. Creo que actualmente podemos apreciar esto, ya que comprendemos un poco más las múltiples facetas que tienen las mujeres y que antes eran encasilladas en parámetros muy lineales y cuadrados. Es Alfonsina la que nos da la libertad para ser otro tipo de mujer, para ser otro tipo de autora. Nos muestra una contraposición socioestética femenina más fuerte, y es gracias a ella que sus predecesoras ya no fueron llamadas masculinas por hacer buena poesía.